José, Buenos días, Fernando. internacional, ¿cómo amanece el mundo? Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Martes 20 de junio, Fernando, del año 2023. El mundo está como para amarrarse el cinturón, apriéteselo bien, vamos a volar a alta velocidad. En primer lugar, fíjese, preste la atención, ahora a lo nacional le voy a hablar un poco sobre mis opiniones sobre lo que está pasando en el oncológico. Sí. En Honduras, ayer escuchaba al director de los servicios eléctricos hablar de una caída vertiginosa en la disponibilidad de potencia y energía firme para ese país. Incluso están reduciendo la cantidad de potencia y energía firme que le dan a las empresas para suministrar el servicio residencial. Es una medida más política que nada, porque lo que más interesa en un país es mover la economía. Sí. Y cuando usted hace eso, lo que usted está es castigando al sector que genera empleo. Pero la situación de ellos es grave y tenderá a agravarse en América Central, porque una parte de los excedentes en energía y potencia, que nosotros, energía en particular, que nosotros teníamos, lo mandamos para Centroamérica. Y nosotros tenemos restricciones en este momento. Por eso es importante que ayer que circuló un tuit que era falso, en la que se hablaba de altas temperaturas, acabando nosotros de pasar, Fernando, una semana de ejercicios, precisamente para enfrentar a crisis. No hay tal cosa como una alta temperatura esta semana, no hay nada de eso. 40 grados. Cuando usted vea información de esa, alguien que la vaya a tirar, la responsabilidad suya del tuitero es tener por lo menos un nivel de conciencia. Aquí hay gente que le gusta, le encanta lo malo, sí, publicar lo malo. Hay que publicar lo cierto, sea bueno o sea malo. Lo cierto es que eso se publicó era falso. Afortunadamente, la directora del Instituto Meteorológico inmediatamente ordenó y se desmintió la información. Pero imagínense, en un momento en el que tenemos problemas de Nación Panamá, tiene suficiente, pero estamos a 200 megawatts de llegar a la máxima capacidad de potencia y energía firme. Entonces nosotros no podemos estar difundiendo esto. Bien, preste la atención. La mayoría de la información, el 100% de la información, en servicios de utilidad pública, de salud, de lo que sea, vienen por fuentes oficiales. No vienen tuiteadas así, sin origen de la fuente. Preste la atención a esto. Preste la atención a lo que está ocurriendo en Honduras para que usted vea cómo nos inflamos nosotros. Y además, está lloviendo, sí, pero no está lloviendo ni va a llover suficiente durante el año 23. Nosotros vamos a tener que acelerar todo lo posible nuestro proyecto de construcción de la planta termoeléctrica de Colón, de 640 megawatts, y además de la línea de transmisión correspondiente. De manera que tengamos energía para fin de año y el año 24, que va a ser bien complicado. Pero en el mundo, Fernando, quisiera ubicarlos a ustedes en la situación en que estamos y que nos afecta directamente a Panamá. Nosotros estamos conectados umbilicalmente con el mundo. Somos uno de los países de mayor comunicación, precisamente en la cadena de distribución, y nuestra economía gira en torno a lo que pasa en el mundo. Veamos por qué hay tanta satisfacción en los medios norteamericanos y en los medios de la República Popular China por lo que podríamos llamar exitosas conversaciones. Fíjese la palabra que uso, conversaciones, porque no llegamos a ninguna solución en el mundo sobre lo que se discutió en China. Lo que se logró fue que las dos grandes potencias busquen un esquema para entenderse. Claro. Porque el entendimiento de ellos pasa por un alivio de la tensión mundial. ¿Por qué hubo esa, que el ministro, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que conversó en Beijing con su homólogo, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang, y después habló con Wang Yi, el jefe del Partido Comunista para los asuntos internacionales y el hombre de mayor diplomacia, de mayor nivel de diplomacia en términos partidarios, y que es el que lleva el plan de paz y de bajar la tensión del presidente Xi Jinping, y después habló con el presidente Xi Jinping. ¿Y por qué esta importancia estratégica? Observe los números que le voy a dar, y eso nos va a ayudar a nosotros a comprender un poco de nuestra política exterior. Fíjese, la economía china se encuentra en este momento en un periodo
de desaceleración o ralentización, como usted quiera llamarlo. No está en recesión, está el Producto Interno Bruto del año 22 cayó a 2%, 2,5% o 3%. En este momento, el Banco Central de China, Fernando, contrario a lo que hicieron los bancos europeos, central europeo y el Banco Central norteamericano, bajó la tasa de intereses de 3,65 a 3,55, la bajó una décima. Pero esta medida sola no va a producir un efecto directo. Eso lo saben los economistas chinos, lo sabe la dirección del Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Porque la demanda interna de China y la demanda externa de China, en China por la caída de la economía y en el exterior, por las medidas restrictivas que se han tomado, se ha contraído, ha tenido una contracción la demanda. Y por otro lado, en China también se han elevado los costos de importación de materia prima que tiene que ver con la producción. Se han elevado los costos y se mantiene la crisis de transporte marítimo, que es parte de la crisis general. ¿Y por qué es importante que nosotros veamos esto? Porque esta crisis de suministro, uno de los pasos más importantes, Fernando, para la comunicación entre los dos grandes océanos es la República de Panamá. Y el mundo mira con preocupación la falta de agua en Panamá. Por supuesto. Esta es una noticia global, que nosotros no estamos metidos en el conflicto, pero si el canal en pandemia del COVID-19 actuó en forma abierta permanentemente, nunca cerramos ni un puerto. Ahora, esta amenaza o esta disminución de calado tiene un efecto que afecta al mundo en general. Y por eso el canal de Panamá tiene los ojos estratégicos puestos aquí. Entonces tenemos que mirar esto. En segundo lugar, esta contracción de la República de China, que es la que puede, por su peso económico, mover el mundo, le interesa a los Estados Unidos, entonces que China no sea atrapada en una caída de su crecimiento. Y China también le interesa el mercado europeo y el mercado norteamericano. Porque esa apertura y la disminución de las tensiones bajarán los precios de las acciones que se han tomado en contra de China. Pero además de eso, China sabe que tiene competencia y que lo que quiere China es lo que queremos todos, en realidad. Todos cuando hablo del mundo en general, es que haya competencia, pero que no haya confrontación. Son dos cosas diferentes. Hoy, el presidente de los Estados Unidos está recibiendo a uno de los grandes países del mundo, al primer ministro de la India, Narendra Modi, estará llegando a Washington hoy. Y si usted tenga una idea, esta es la tercera cena de gala que da Biden en su administración a líderes mundiales, la tercera. Y lo van a recibir con bombos y platillos. ¿Por qué, Fernando? Porque en la región del Pacífico Sur, India es uno de los elementos importantes en la estrategia comercial de los Estados Unidos, lo es de Rusia y lo es de China. Porque hoy por hoy la India es el país más poblado. Está aquí, está en Estados Unidos. Anteriormente lo tuvimos al ministro de Relaciones Exteriores de la India aquí, en Panamá. ¿Y por qué aquí? Se fija cómo los puntos van convergiendo a un punto en la que nosotros somos parte importante. Él no fue a Colombia, no fue a Centroamérica, no fue a Guatemala, no estuvo Panamá. Aquí. ¿Dónde estuvo la jefe de Comando Sur? Aquí. ¿Dónde le interesa a Xi Jinping manejar todo? Aquí, en Panamá. Le digo esto porque al entender este escenario mundial, nosotros debemos entender también dónde están nuestros negocios. Nuestros aliados. En nuestros aliados y nuestros intereses, porque en materia económica funcionan los intereses. En materia de geopolítica funcionan los aliados. Si no hay duda de que nuestro aliado más importante es los Estados Unidos. Si alguien tiene duda en eso, o si alguien aspira a otra cosa, aspira a un mundo en el que no es el Panamá, pero tiene derecho a pensar diferente. Entonces, en esta compleja situación, lo que pasa en China, lo que pasa en los Estados Unidos, lo que pasa en Alemania, el primer ministro
de la República Popular China se encuentra hoy en Alemania. Y el ministro de Relaciones Exteriores de China ha sido invitado a los Estados Unidos para discutir sin duda alguna los problemas de Ucrania, los problemas de comercio, pero también preparando la reunión entre Xi Jinping y el presidente Biden, que sería a finales de este año. Pero la distensión nos debe llevar a que las fuerzas militares de estas dos potencias comiencen a conversar, porque Putin se encuentra atrapado en una guerra que cada vez lo impulsa más a destruir a Ucrania y cada vez enfrenta una oposición más férrea en Ucrania por la solidaridad de Europa y los Estados Unidos, de parte del Pacífico Sur y parte de Canadá, a Ucrania, porque saben que la victoria de Ucrania o la derrota de Putin allí significa un paso importante en la democracia. Y además, Japón ha llamado a una conferencia mundial para la reconstrucción de Ucrania. Yo no sé si usted conoce Ucrania, Fernando, pero usted que conoce la historia de ese pueblo, eso es un pueblo que se crece ante las dificultades. No es la primera vez que se encuentra en este tipo de problemas, ¿no? No, no. Y sobre todo, no estamos hablando de historia lejana, estamos hablando de historia reciente. Es decir, los abuelos de los que combaten hoy a los rusos, pues la vieron difíciles contra el Holodomor, contra el avance del fascismo, del nazismo, perdón, en Ucrania, que Ucrania pues tuvo la desventaja, fue campo de batalla de ida y vuelta. Así que y fíjese, es un país acostumbrado a estas tragedias. Este macro que le estoy planteando, el Fondo Monetario acaba de cortar las predicciones de crecimiento para el año 23 en 2.8%, para el mundo en general, mientras lo pone para Panamá en 5,5%. Entonces, esta realidad y la estructura nuestra que tenemos intacta nos lleva a nosotros a meditar, nos debe llevar a meditar en cómo manejar las cosas del futuro y cómo mejorar las cosas en la política interna. Ahora le hablo un poco sobre esto, pero en la política exterior lo que nos interesa es que usted mire en el contexto y en la correlación de las cosas que están ocurriendo. Nada más mire Colombia. El presidente Petro quedó atrapado en el discurso de la ideologización de la política y no en la gestión. Y en esa ideologización sus reformas han sido paralizadas. Y su respaldo a Venezuela y su respaldo a los gobiernos totalitarios lo aleja del centro colombiano. No de nosotros, de Colombia. Y los problemas, en vez de disminuir, Fernando, a un año de su elección, Se cumplió ayer. Las fuerzas políticas que lo adversaron se están aglutinando y el discurso, tanto de él como de la oposición, se está radicalizando. Lo cierto es que Colombia vive una especie de paralización, igual que en Perú. En Perú la presidenta Dina Boluarte enfrenta ahora un nuevo llamado de movilización general. Porque ha dicho que va a terminar el periodo de Castillo, es decir, va a irse hasta el 2026. Final. Pero sin embargo, esto está empujado por la controversia con Bolivia y este pasaje o paso ilegal de oro hacia Bolivia y de respaldo de cierto sector político de Bolivia, particularmente Evo Morales, en una confrontación fronteriza en la cual Perú no tiene que ganar, pero Perú no tiene un gobierno que gestione. Igual pasa en la crisis política sin solución que yo veo en Ecuador y las elecciones que se van a dar en Argentina. Y entonces un Lula da Silva atrapado en un discurso que a ratos suena ideológico y a ratos suena pragmático. Y entonces estas indefiniciones generan un nivel de incertidumbre. Como lo señaló ayer Iván Duque, ejercer el poder con megalomanía y revanchismo genera incertidumbre que debilita la democracia. Eso es lo que está pasando en Colombia. Y fíjese, termino aquí, vamos a tener elecciones este domingo en Guatemala. Es un país que va a pasar de Guatemala a Guatepeor. O de Guatepeor era un país en donde la justicia había avanzado bastante. Termina el mandato del presidente actual en una especie de persecución a los medios de comunicación, en una especie de persecución a los ejecutores de la justicia, a los administradores de la justicia, y un proceso electoral en donde los candidatos fueron sacados de la votación.
Y entonces eso está pasando en Venezuela, en donde Maduro, comprometido a unas elecciones libres y con garantías, ha votado a cambio, en medio del proceso, al Tribunal Electoral por uno de él, para garantizarse él y dificultar a la oposición. Y la oposición ha tomado la decisión, vamos a las primarias sin el CNE. Entonces le tienen un miedo a la ingeniera Corina Machado. Corina Machado, Que es la más independiente de toda la oposición. Y el problema de Venezuela es que el presidente y su gente, el señor Maduro, ha decidido que ellos van a ganar, no importa que no tengan los votos. Entonces, en medio de esa confrontación, es que nosotros vamos a desarrollar un proceso electoral. Y es por ello que debemos prestarle atención, actuar con inteligencia frente a lo que viene, sobre todo. Usted no se ha fijado, Fernando, cómo se han acrecentado las demandas. Hay gente que quiere aprovechar, hay gente que tiene problemas reales. Real. El agua es un problema real. La energía, el costo en Panamá es un problema real. Esos problemas se deben resolver, pero lo que más importante para nosotros es manejar la viabilidad del territorio nacional para que quien se encargue del gobierno en el 24 encuentre la capacidad de operar en el mundo. Nosotros estamos participando en una conferencia en Francia donde se está determinando la salida nuestra o no de las listas grises. Y vamos a salir. Tengo la confianza en que vamos a salir. Estos elementos positivos y el crecimiento, el desarrollo de la infraestructura, nuestra capacidad de resiliencia como país, son importantes para el proceso electoral. A la vuelta quiero hablarle sobre esto que está pasando en el oncológico. Cómo manejar esto, ver el problema del agua, el problema de la electricidad, cómo juega esto en las campañas electorales primarias. Recuerda las cifras, las fechas. 1 de julio se instala la nueva asamblea, hay un discurso del presidente, habla el presidente saliente, habla el presidente entrante. El 2, las primarias de RM. El 9, las primarias de Cambio Democrático. El 23, las primarias del Partido Panameñista. El 30 sabremos 1, 2 y 3. Se encuentra la profesora Gordón a unos 21 firmas de alcanzar y sobrepasar. Con 22 sobrepasa a el Melitón Arrocha. Esto lo vamos a saber nosotros en julio y después comenzará un proceso de negociación. Estamos en el medio de procesos jurídicos. Todo eso forma parte de un entorno complejo que no debemos dirimir con simplismos. A la vuelta vamos a hablar sobre el escenario nacional. Así es.